Álvaro Ruiz Moreno con la quinta de diciembre, el almácigo. Volvamos a la costumbre de los abuelos. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿Cómo chicos. estás, Álvaro? Felicitación. Muchas gracias, Qué vos sos lujo. parte de este Sí, programa. señor. No, son Está unos el premio genios. Alique, ¿eh? Ustedes son unos genios. Gracias, Felicitaciones. Gracias a Álvaro. usted también. Hoy venimos con... Hoy venimos en el primer bloque con la huerta de diciembre. La huerta de diciembre. Acuérdese, quiere comer sano, quiere comer rico, con verdadero sabor. El cultive necesita muy poco espacio para hacer su propio cultivo en su casa. Con 1 metro cuadrado es suficiente para tener una huerta ¿Sí? para un grupo familiar. Nosotros enseñamos a hacer. Hay unos tutoriales que entra a Viveroterapia en Facebook o en YouTube, Viveroterapia todo junto, y busque huerta doméstica y ahí le enseñamos cómo en 1 metro cuadrado, con el auxilio de macetas jardineras alargadas como esa que nos trajimos de muestra, y sobre pallets, es decir, que ni siquiera necesita tener tierra. Entonces prácticamente no hay excusa para no tener una huerta, 1 metro trabajarla con cuadrado. los chicos. Claro, En los ubicar balcones de los inteligentemente departamentos en los también. balcones, claro. ¿Por qué? Porque lo único que tenemos que tener cuidado es saber, que ahora vamos a contar, qué se planta en cada época del año, Vino con todas las semillas, mira. cómo se hace la técnica de plantado, cuándo se hace el trasplante y luego cómo se ubican las plantas de acuerdo a lo que va a ser su volumen final. Por ejemplo, un tomate necesita una sandía, que es propia de esta época, la sandía. Necesita una espalda, es decir, lo vamos a ubicar en un lugar donde podemos ir atando las guías para que luego el fruto no tenga contacto con la tierra o no obstáculo. Entonces, con muy poquito espacio, distribuyen inteligentemente las plantas y sabiendo que algunas plantas son compatibles y otras no. Y además, siempre a la planta hay que respetarle el espacio que van a tener ya en su estado adulto. Por ejemplo, si colocamos las semillas de la lechuga, por ejemplo, la gallega de verano, que es propia de esta época. Sí. Y bueno, la planta en su estado final es arrepollada y tiene un volumen de aproximadamente 30-35 centímetros. No lo sembré una Eso significa, claro. Entonces lo que vamos a hacer, para ser prácticos, es mostrarles lo que antes eran el cajoncito, ¿se acuerdan que usábamos en la escuela para armar el almácigo? Bueno, ahora son estas bandejas de plástico que son muy económicas, valen monedas, y que ya vienen con las celdas preparadas y, como usted puede apreciar, con los huecos para asegurar el drenaje. Ahí, de acuerdo a cada uno en las sus lugares se llama celdas. celditas, son celdas propiamente dichas, como un panal. Claro. Entonces, la precaución que vamos a tomar es seleccionarlos de acuerdo al tamaño de la semilla. Si las semillas son pequeñas, vamos a bandejas de este tipo, que tienen hasta 90 posiciones o 120, y si necesitamos semillas más grandes, como garbanzo, por ejemplo, arveja, usamos las celdas de mayor porte. ¿Cómo es la agrupación de acuerdo a las especies? Las podemos acercar y cuál es. Ahora explicamos. Cada mes del año tiene algunas semillas que se pueden plantar y otras que no. Bien. Una vez que ubicamos el mantillo sobre toda la superficie, colocamos las semillitas, siempre van ubicadas a 1 centímetro de profundidad. En muy poquitos días, por esto lo podemos llevar al solcito, traerlo, claro, hay movilidad. Exacto. En poquitos días, en 1 semana, 10 días, ya vamos a ver la plantita crecida. Cuando larga la 4ª hoja, la plántula larga la 4ª hoja, es el momento de trasplante. Bien. Para no confundirlas, porque todas son iguales y en una bandeja podemos tener hasta 5 especies, lo que tenemos que hacer es usar el mismo envase en el que vienen las semillas, en este caso el rabanito, por ejemplo, que es semilla pequeña, y lo vamos a ubicar dándole la cantidad de filas en la celda con el cartelito respectivo, que simplemente lo pegamos con para no con una confundirnos. cinta. Aparte, si va y viene la bandeja, capaz que lo ubicamos al revés. Sí, claro, y las plántulas son todas igual. Claro. Entonces, cuando nacen, digamos. Sí. Entonces, después la vamos a ubicar en su lugar definitivo. El lugar definitivo, si es en tierra, será respetando el espacio, y si es en macetas jardineras, ubicada por compatibilidad. La compatibilidad tiene que ver fundamentalmente con el aspecto del riego. Si hay plantas como, por ejemplo, la acelga, la misma lechuga, el brócoli, que tienen más o menos el mismo sistema de riego, pueden ir ubicadas en una maceta jardinera respetando solo la distancia. Muy bien. No nos guiemos por el tamaño de la plantita, pensemos cómo va a ser en su estadio final, antes del corte. Después cada planta tiene su técnica, ¿no? Pero bueno, en Viveroterapia les vamos a contar bien cuáles son las semillas de cada mes. Puede simplemente ingresar y ahí solicitar toda la información
para no demorarnos en eso, le cuento que lo principal es combinar las plantas de la huerta con plantas aromáticas. Miren, por ejemplo, las que he traído a modo de ejemplo. Ahí he armado una selección de ají que están ubicadas en el centro, la maceta los muestra por distintos colores, son distintas variedades de ají, pero la he combinado con una stevia, que seguramente la gente la va a preferir para endulzar, por ejemplo, las infusiones. Sí. Un burro, un cedrón, dicho en el centro, y una citronela, porque en esta época hay mucho problema con los mosquitos. Claro, La citronela es fantástica. es ideal para ahuyentar mosquitos y plagas en general. Obviamente, todas las aromáticas contribuyen a mantener la sanidad de la huerta. Buen Entonces es dato, muy Álvaro. importante incorporarlas mezcladas o en los bordes. Eso sería lo ideal. Bueno, entonces hemos avanzado de la huertita que hacemos con el abuelo, en un pedazo del patio, sobre la tierra directamente, rogando que no vinieran los pájaros, que no se secaran por demás, que el viento no se llevara las semillas, a trasladarla de esta manera en estas bandejas, en estas celdas, ese era el nombre que no nos salía recién, en estas celdas, en donde uno puede hacer que la planta esté sumamente controlada, tipo laboratorio la cosa. Claro, está más tecnificado, más práctico y sobre todo vamos a dar unos datos, Hernán. El INTA tiene un programa Pro Huerta que es formidable. Sí. Si usted se acerca a toda una estación del INTA o entra por internet, el INTA entrega no solo las semillas de estación, sino también ayuda con unas cartillas que ha desarrollado a la elaboración de la huerta y los cuidados especiales. Nosotros en Viveroterapia le vamos a dar todos los trucos orgánicos, ecológicos, para que no use agroquímicos y se asegure que pueda utilizar antihongos o insecticidas totalmente compatibles con el consumo humano y fabricados con elementos caseros que generalmente tenemos en el botiquín o en la cocina de casa. Y decirles también que los que se animen a un pasito más y quieran avanzar en esto, la Universidad Libre del Ambiente tiene un taller. Yo no he participado de ese taller, pero sí conozco gente que lo ha hecho. Dice que es un taller formidable, está los martes y jueves a la siesta en la Universidad del Ambiente. Bastará con llegarse ahí, averiguar bien los horarios para inscribirse, pero enseñan a hacer huerta doméstica. Perfecto, Lo Álvaro, cual es una muchísimas buena gracias. costumbre. Tenemos más Qué información bueno. con respecto a las huertas, cómo asociar las distintas especies. Hay más de Álvaro Ruiz Moreno.